de los grandes, de la gran imaginería del siglo XVII, de la gran imaginería, no hacemos. Ahí tenemos el paso de caoba y plata que nos anuncia una nueva sensación en la noche. El Cristo del Calvario, recordemos que es una imagen que se inspira en una imagen anterior, el crucificado de la Clemencia o de los Cálices, obra de Martínez Montañés. El Cristo del Calvario lo realiza Francisco de Ocampo y viene a ser una imagen que tiene como grandísimo ejemplo el Concilio de Trento. La idea de mirar al fiel, la idea de mirar al espectador, la idea de entablar ese diálogo en perfecto, que no tenga interrupción alguna, entre la figura que está de la persona que esté arrodillada a sus pies y la persona del Dios mismo que está crucificado en un madero. Un concepto duro, difícil, que se da a comienzos del siglo XVII, época de contraste, época de guerra, época de sequía, época en la cual era necesario un Dios muy, muy cercano, un Dios que nos interpelara, un Dios que nos interrogara, pero al mismo tiempo un Dios que nos tuviera como muy cercano. Era Dios que se moría en un calvario, Dios al cual los tiempos y los siglos venideros le añadieron ese paso de caoba y plata, esas formas en las águilas bicéfalas y esos faroles y esas formas que se inspiran en el barroco del paso del gran poder, que crean un nuevo contraste en la noche que nos permite además saludar a nuestro compañero José Antonio, compañero, director y amigo, que poco a poco se va incorporando de nuevo a esta retransmisión. Sabemos que él viene probablemente de otro mundo lleno de esperanza, ¿verdad, José Antonio? Sí, Manuel Jesús, en efecto. He estado contemplando en directo la salida de la Esperanza de Triana, que está justo ya detrás del cortejo de esta hermandad, la Hermandad del Calvario. Una hermandad que me evoca mucho al amigo, al compañero periodista José Luis Garrido Bustamante, que define a los nazarenos del Calvario como nazarenos soldados. Y fíjense la imagen que estamos viviendo ahora. Un perfecto encuentro de siglos pasados. Es como una calle de la amargura, pero cristífera. Y ambos campos. Y ambos campos. Y ambos efectivamente. Y ambos la gubia. Parece que en el silencio hay más o menos unanimidad en que desde la gubia de Ocampo, pero qué imagen más representativa de lo que pasó y de lo que acabó pasando después. El que abrazó la cruz es el mismo que acabó crucificado en ella. Una curiosidad para las personas que les gusten los detalles, que verán de sus imágenes que el monte del Calvario, nunca mejor dicho, el monte Calvario en este caso, está tallado cuando suelen ser los crucificados montes que suelen ser arrollados con flor, tanto de lirio como de clavel. Y después verán ustedes que las dos jarras que están en los laterales al lado de la cruz y que están en medio de los hachones son jarras nuevas, porque las antiguas y primitivas del paso del Señor del Cristo del Calvario procesionan, y lo verán luego en el paso de la Virgen de la Presentación, el paso de palio. Unas jarras muy bonitas. Hay además una gran originalidad, no solamente en este paso, en esos entrastes del maestro Farfán, que fue muy criticado en su momento por aquello de que incluso llegaron a hablar de una mesa de billar, patas arriba, ¿no? Decían que era una comparación que no era posible a Semana Santa, y luego se ha convertido, qué curioso, que con el paso del tiempo, en un auténtico clásico, como clásicos son también pues esos faldones, ese color, esos apliques de plata que tiene en ese damasco rojo, rojizo, en carmesí, que crea, digamos, una estética diferente de la Semana Santa, lo cual nos habla de que hay muchas Semanas Santas posibles, y ese sentido unificador que en muchas ocasiones se le quiere dar, pues es mucho más abierto de lo que en ocasiones pensamos. Y lo de la mesa de billar viene a decir dos cosas. Una, que la guasa en Sevilla siempre ha existido, es decir, no es una cosa de ahora, de los dominicales, siempre ha existido, y ya venía a demostrar una segunda cosa, que la guasa en Sevilla muchas veces también se equivoca. Sin duda alguna, sin duda alguna. Muchas veces no, en su gran mayoría se equivoca. Sobre todo cuando la guasa es mala. Bueno. Izquierda adelante. Bueno, pararse ahí.
Se erguía el paso antes del palquillo. Hemos vivido un momento realmente hermosísimo que casi nos recordaba aquella ceremonia de los encuentros que se daban hasta el siglo XVIII, cuando era la Hermandad del Silencio la que propiciaba el encuentro de sus dos pasos precisamente en la Plaza del Duque, y los dos, tanto el paso de Cristo como el paso de palio, se encaminaban juntos una vez que se encontraban camino de la iglesia. La ceremonia de la humillación también. De la humillación, La efectivamente. Macarena también lo hacía. También lo hacía, en la explanada del hospital. En la explanada del hospital, lo cual nos habla de una Semana Santa que siempre ha sido cambiante, José Antonio. Siempre pensamos, o en ocasiones hay, digamos, neopuristas que hablan de esa Semana Santa eterna, cuya eternidad realmente ha consistido en el cambio. Efectivamente. Bueno, hay pueblos que esa ceremonia, por ejemplo, la conserva, y aquí en Sevilla aquí en Sevilla se fumó, desapareció esa tradición de presentarse un paso al otro, incluso a hacer como una especie de reverencia. Eso se mantiene hoy en muchos pueblos de Andalucía. Alguien describió la tradición como la ilusión por lo permanente. Me parece una descripción magnífica. Fíjense, ahora hablando de colores, que hablábamos antes, los colores litúrgicos, las personas que están en casa también verán un contraste algo extraño, no se suele dar, que el codal del paso, tanto los hachones son de lo que llaman el color tiniebla, y sin embargo, cuando tengamos imágenes de los ciriales, verán ustedes que el codal del cirial es de cera negra. No es coincidente la cera del paso con la cera del cirial, cosa no muy usual. Suele coincidir la cera del cirial que precede o que anuncia el misterio, el paso en cuestión, sea de Cristo de palio, suele ser coincidente con el color del paso. Sí, en este caso no. Ahí hay una coincidencia que suele ser más frecuente, que es la del cirial con la cera del nazareno. Efectivamente. El nazareno es la que, digamos, impone el color, que no suele ser baladí. Recordábamos antes que hablábamos del negro, el negro del Calvario, y hablábamos del profesor Andrés Luque, cuando nos comentaba aquello de que el negro era, digamos, en cierto modo, casi invención reciente con respecto a ese morado que llegaba hasta el siglo XIX, desde siglos pasados, ¿no? El Calvario probablemente sea uno de esos ejemplos, ¿no? Esa recreación en torno al negro que hay en las hermandades que nacen a fines del siglo XIX, como en el caso del Calvario, aunque pueda tener un origen anterior, pero es una hermandad de fines del siglo XIX, y como lo toma como santo y señor de la hermandad, incluso en esas alpargatas negras que crean un raschear y que crean un sonido. Eso es muy importante en la Semana Santa, diferente también para la madrugada del Viernes Santo, ¿no? Poco. Después de coronarlo y azota su cuerpo, la enclavan. Mira su cuerpo, causa dolor, porque a su hijo lo lleva agonizante.
mirar su cuerpo causaba dolor porque a su hijo llevaba agonizante en el madero. La saeta que sonaba en la plaza de la Campana al Cristo del Calvario, el antiguo crucificado de Ocampo, inspirado en las formas de Montañés. Don Joaquín Moekel, ha sido un auténtico placer y un auténtico honor haber tenido su compañía esta noche con nosotros. El placer siempre es mío y el poder compartir con vosotros y con personas tan preparadas en materia cofradiera, no solamente de conocimiento interno, sino de participar en las hermandades como vosotros, es importante. Y sobre todo lo que más me satisface es haber podido hacer un rato quizás agradable a muchas personas que por imperativo de la edad, por imperativo de cualquier dolencia o simplemente porque han decidido quedarse en casa, han podido pues estar un poco acompañadas en que la imagen no solamente quede ahí, sino que vaya acompañada de la palabra. Si ha servido para algo, pues bendito sea Dios. Un placer, don Joaquín. El placer siempre es mío y esperen ustedes después de la presentación a otra esperanza que viene dando fuerte. Muchísimas gracias. El palio de la Virgen de la Presentación de la Hermandad del Calvario avanza poco a poco, camino de la Plaza de la Campana. Volvemos al palio de cajón recto, volvemos a esas formas de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, a esa Virgen dolorosa con formas románticas, la estética de Astorga que aparece de nuevo en la Semana Santa sevillana, que aparece en esta madrugada, esas formas de Rodríguez Ojeda. Ese palio calado, poco a poco se va anunciando lo que sería luego la gran revolución, en un palio que es una especie de isla entre las dos grandes alegrías que son las dos esperanzas en la noche de la madrugada. La Virgen de la Presentación en el templo, ese recuerdo de esos misterios, de esas advocaciones de la Virgen, ese recuerdo a aquella antigua hermandad de los mulatos, posible origen fundacional de la Hermandad del Calvario. Prácticamente un siglo, está a punto casi de cumplir esas formas bordadas por Rodríguez Ojeda en el año 1916, ese periodo de transición en el cual la ciudad casi se preparaba para esa exposición universal de 1929, esa exposición iberoamericana que una y otra vez se volvía a postergar, pero que poco a poco iba dejando en la Semana Santa elementos que le iban haciendo reconocibles. Si la exposición se iba postergando, la creación estética no, y se creaba Plaza de España, se creaba las formas del nuevo costumbrismo sevillano, la pintura, se creaba la nueva arquitectura regionalista y se creaba una nueva estética en los pasos de palio. Todo hay que relacionarlo con todo, época en la cual la modernidad era esto y esto era el clasicismo era conservador y lo conservador era modernidad, quizá una época que habría que recuperar, José Antonio, porque muchas veces eso lo malentendemos. Bueno, el regionalismo tomaba un poco lo mejor de cada episodio histórico y de cada episodio artístico que tuvo la ciudad de Sevilla, cogía elementos de distintos movimientos y lo actualizaba, ¿no? Quizás no sería malo volver a mirar al regionalismo o tener un segundo regionalismo sevillano. No sé si seremos capaces. Pues ojalá, Y ahora casi nos perdemos un poco en el tiempo en el hermosísimo perfil de la Virgen de la Presentación. La elegancia romántica que probablemente fue uno de los grandes momentos estéticos de la ciudad, que dio las dolorosas de más belleza en estos momentos en la Plaza de la Campana. Bueno, venga de frente. Izquierda adelante, ir. Bueno.
derecha adelante, ¿viste? Bueno. Pararse ahí. Vámonos derecho, vámonos derecho. Ahí. Atento a lo que se manda, no corréis. Estoy llamando a la derecha a la mano. No quedar separado. Mano a la derecha adelante. Bueno, no te llames más ahí. Espérate, que yo te digo. Mano a la derecha adelante. A la derecha adelante. Más, Javier. Bueno, no te llames más. Venga de frente. No corréis, no corréis. Pero un paso. Derecha adelante. Bueno. Que se muere el Calvario, mi Virgen de la Presentación, clamaba la saeta en la plaza de la Calpana, la Virgen que en algunos años estuvo a los pies de ese Calvario cuando se fundó la hermandad, formaba un Calvario completo, una iconografía que se ha ido poco a poco perdiendo en la Semana Santa sevillana por aquello de trasladar a las dolorosas bajo un palio, en este caso el hermosísimo palio que creara Juan Manuel y al cual pues se enriquecería con piezas como esa corona en plata dorada de Joyería Valdés del año 35, que iba a completar
pues los enriquecimientos que haría Carrasquilla ya en la década de los años 50. El tul característico haciendo el rostrillo inconfundible de la Virgen de la Presentación, formas románticas de las Dolorosas de Juan de Astorga, probablemente las Dolorosas más hermosas de la Semana Santa sevillana, que en este caso pues se trasladaron a un paso de palio cuyo martillo suena en estos momentos y hace que poco a poco se nos vaya perdiendo la Virgen de la Presentación por la calle Sierpe. Hay quien nos informa desde el control que estos pasos son de los que da incluso Jabón. El propio señor Romera entiende mucho de ello y nos recuerda que aquellos pasos de cajón pues suelen dar bastante trabajo a los costaleros que sufren esa pesada carga en las noches de la madrugada.